Hola, esto es La Voz del 21, mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a pasar a analizar el hecho recientemente pasado en el que dos congresistas, Patricia Chirinos y Luis Aragón, asistieron a un bar en Barranco y recibieron las pifias y abucheo de los asistentes. ¿Esta reacción es normal, es natural? ¿Qué es lo que está sucediendo? Para eso ya estamos conectados con Raúl Castro, decano de Ciencias Políticas de la Universidad Científica del Sur. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, buenas tardes a todos. Sí. ¿Cómo se puede interpretar este hecho en el que los asistentes, al ver a los congresistas, empiezan a pifiar, empiezan a insultarlos? Incluso uno de los asistentes le tira un vaso. Por suerte no le cayó en la cabeza a uno de los dos congresistas, sino cayó de frente en una mesa. Pero ¿cómo se puede interpretar esta situación? Hay una evidente, creo que para todos, un evidente malestar social, ciudadano, ¿no? Ante lo que se percibe como, digamos, hecho o toma de decisiones eh, que tienen intereses subalternos, ¿no? En ámbitos políticos, en instancias del poder, sea parlamento, sea el ejecutivo, ¿no? Y que eh, tienen, pues, al tener este carácter de acción con intereses subalternos, en la percepción popular hay una sensación de que hay cierta impunidad en los actos, ¿no? Eh, todas estas suposiciones, digamos, las podemos realizar en función a hechos similares que han pasado en otros países, ¿no? Y que han afrontado situaciones similares ante, digamos, hechos políticos igualmente, o sea, equivalentes en términos de ser actos que, repito, pueden tener visos de moverse por intereses particulares y que no están sujetos a fiscalización y tampoco sanción, ¿no? Al estar impedidos de ser digamos, fiscalizados por medios oficiales, pues las personas optan por, en un momento de alta tensión digamos, de acumulación de estos actos, optan por la manifestación popular, ¿no? Lo hemos visto en Venezuela frente a evidentes actos contra el chavismo y el régimen de Maduro, ¿no? Lo hemos visto antes en Argentina, lo hemos visto antes en España. Eh, digamos, es una figura política recurrente, la protesta espontánea, eh, digamos, teniendo actos de protesta pública directa contra personas en espacios públicos, sea sus casas o sea sus centros de trabajo o zonas, digamos, de reunión como donde se han dado ahora en Barranco. Claro, pero este tipo de hechos no se pueden permitir. Estamos hablando a un llamado también a la violencia. Tiraron un vaso, eso pudo terminar peor. Sin duda, es a todas luces eh, preocupante y también, hay que decirlo con todas sus palabras, ¿no? Condenable el hecho de que una manifestación popular pueda dar pie a actos de violencia, ¿no? Eh, siempre este tipo de manifestaciones o de protestas han tenido digamos, una línea fronteriza, ¿no? Es una línea fronteriza de invasión del espacio personal de la autoridad o de la figura pública, ¿no? De sensación de que se vulnera su individualidad y su propia seguridad personal y la de sus familiares y la de sus amigos, ¿no? Siempre fronterizo. El gran problema es cuando se da el paso, ¿no? Y como se dio la noche anterior en el bar de Barranco. Eh, y entonces un exabrupto de alguien exaltado de modo excepcional, pues ha terminado por digamos, hacer condenable ya todo el acto, ¿no? Yo sí creo que hay una preocupación que esta escalada, estamos apreciando una escalada de este tipo de actos que poco a poco van subiendo en expresión y que en expresión que va de lo, digamos, de la protesta legítima a actos de violencia y que se da
varios lados o de por lo menos dos lados del espectro político, ¿no? Que está altamente polarizado. Y esto pues es claramente una situación en la que se tiene que ser muy firme para condenar y buscar a los responsables, ¿no? ¿Esta situación es producto de la polarización que estamos viendo? Sin duda, ¿no? Sin duda. Eh, los lugares públicos en Lima en los últimos tiempos han visto este tipo de expresiones en más de una ocasión, ¿no? Resultado un poco de la polarización. Eh, lo hemos visto, por ejemplo, con el caso del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, perdón, de la OMPE, ¿no? Hace un par de años, algunos años tras los resultados de las elecciones, ¿no? Lo vimos en un club privado, ¿no? Un club privado donde tendría que haber muchísima más, digamos, atención a los afiliados y pues también fue sujeto de una intimidación similar, ¿no? Digamos, por eso digo, son actos donde en las prácticas políticas tienen que estar muy bien pauteadas para que no pase esta frontera que estoy diciendo, la delicada línea que divide la expresión popular sincera digamos, legítima de los actos violentos condenables, ¿no? Es una frontera muy delicada y que, por supuesto, se transgrede cuando se ejecuta un acto de violencia directa, ¿no? Se ha visto también con periodistas, ¿no? Que van a las casas de periodistas, en algunos casos organizado, ¿no? Hay un grupo claramente identificable, ¿no? Que lo ejerce, eh, que digamos tiene otra naturaleza porque ahí sí la frontera se ha pasado radicalmente, ¿no? Y si no me equivoco, una persona condenada por actos similares, ¿no? Del grupo que estamos hablando. Y entonces, ese tipo de normalización no debe darse de ningún modo, ¿no? De igual modo, toda protesta dirigida hacia personajes públicos o personalidades públicas que excede la protesta digamos, legítima y se incurre en actos de intimidación y violencia, pues merece ser observado, investigado y sancionado, de ser el caso, ¿no? ¿Y cuál sería la recomendación en estos casos? Porque ayer, si bien es cierto, la protesta o las increpancias casi se salen de control lanzando un vaso porque se abre la puerta a la violencia, la respuesta también de los congresistas no fue la adecuada. Vimos, por ejemplo, a Patricia Chirinos lanzando el dedo medio, que es claramente un gesto de respuesta, un gesto malcriado, hay que decirlo, pero esto no ayuda tampoco a la situación. Para nada, ¿no? Es que todo el lenguaje político ha entrado en un terreno muy beligerante, ¿no? De lenguaje de agresión y de violencia, ¿no? Por eso digo, se está normalizando este tipo de lenguaje y que va, bueno, lo hemos visto desde la propia presidenta en un video hace poco, ¿no? Y creo que es un buen momento para que tu pregunta es con respecto a qué hacer, ¿no? Y creo que es un buen momento ahora como para hacer un llamado a todos los actores, ¿no? Y de pronto entender que todos salimos perjudicados si es que entramos a normalizar este tipo de lenguajes como si fuera algo aceptable, ¿no? Y de ningún modo el arrojar un vaso es aceptable, de ningún modo, ¿no? Entonces, yo creo que hizo bien el local poniendo en ese momento coto al asunto, debió probablemente ser más enfático, pero claro, fue una situación muy circunstancial, ¿no? Pero justamente me parece algo como un llamado a atención importante, ¿no? Para que en este momento los actores políticos
generen un código, ¿no? Un código de buenas maneras, ¿no? Donde la protesta, sabemos, o sea, el tener un dígito de aprobación, pues no ayuda a nada, ¿no? No ayuda a nada y todos los actores políticos deberían ser conscientes de que ante esos síntomas, ante esas muestras de desafección por la calidad de la política en la que estamos, pues habría que hacer una serie de actos igualmente políticos, igualmente cívicos, para devolver el juego limpio y el lenguaje adecuado, ¿no? Donde la protesta tenga un lugar, sí, pero sin incurrir en transgredir las fronteras de lo aceptable, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, señor Castro, por estar con nosotros analizando este tema. Muy amable. A ustedes, gracias. Era entonces Raúl Castro, él es decano de Ciencias Políticas de la Universidad Científica del Sur. Nosotros llegamos hasta aquí, regresamos con más información.